Muy buenas tardes a todos, reciban un cordial saludo desde la SOCEN Uninorte. Desde ya sean todos bienvenidos a esta nueva videoconferencia en donde estaremos compartiendo sobre neurodesarrollo y estimulación oportuna con la doctora Estela Maris Velázquez Durat, quien es médica egresada de la Universidad Nacional de Asunción, ha realizado su residencia en pediatría en el Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Además, es especialista en salud pública por la Universidad Católica Asunción y especialista en didáctica universitaria por la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción. Es también docente de la Universidad del Norte e instructora de consultorio comunitario, así como instructora de atención integrada a enfermedades prevalentes de la infancia. De esta manera, damos la bienvenida a la doctora, quien ya se encuentra presente con nosotros, e iniciamos con este tema tan apasionante y amplio como lo es el neurodesarrollo y la estimulación oportuna. Adelante, doctora, estamos con usted. Extenso realmente. El neurodesarrollo es un tema de nunca acabar, realmente, si vamos a ir hilando por lo fino, porque el sistema nervioso es infinito, ¿verdad? El enfoque que quiero darle es más bien desde lo que es el enfoque desde el punto de vista de la evaluación del neurodesarrollo y lo que sería la estimulación oportuna desde los enfoques de atención primaria. Vamos a ir viendo entonces por lo menos una primera parte de lo que es básicamente, así como en los primeros esbozos, digamos, para entender un poco la importancia de lo que es realmente el enfoque que vamos a dar a la presentación. Entonces hablamos de la formación del sistema nervioso desde la etapa incipiente del embarazo. Ya a partir de la tercera semana de gestación, cuando la mujer a veces todavía ni se percata de que está embarazada, capaz que ya empieza a hacer la primera ausencia de la menstruación, o sea, su primera falta, y tenga una leve sospecha, ya empieza a hacer el embrión, que en este momento está empezando a dividirse, está empezando a tener 3 capas, de las cuales una de ellas va a conformar la placa neural. Se repliega y forma un tubo y después la cresta. El tubo va a ser el sistema nervioso central, es lo que va a constituir el cerebro y la médula espinal, y la cresta neural el sistema nervioso periférico, o sea, los nervios. Hacia la quinta semana empiezan las subdivisiones del cerebro, puede ser anterior, medio y posterior, y empieza la médula a diferenciar también las astas dorsal y ventral. Esto va ocurriendo así rápidamente en todas estas semanas, y ya a partir de la mitad de la gestación, digamos entre el cuarto o quinto mes, empieza ya la producción de la mielina y empieza a mielinizarse las terminaciones nerviosas, las dendritas. Y eso va a continuar durante los 2 primeros años de vida del niño, niña. Hacia el final del periodo embrionario, las 8 semanas, la estructura macroscópica del sistema nervioso ya está establecida. Empieza la migración de las neuronas hacia la capa externa para conformar las 6 capas de lo que es el cerebro. Y al 6º mes de vida ya está, digamos, toda diferenciada, ¿verdad? Las 6 capas de la corteza. Los axones de la dendrita empiezan a formarse, las sinapsis rápidamente empiezan a conectarse, lo que convierte el sistema nervioso central en un sistema muy vulnerable a todas las influencias que puedan ser patógenas. Hablamos de teratógenos que pueden ser medicamentos, sustancias no consumidas no legales, algún problema de eventos hipóxicos durante el embarazo. También los procesos infecciosos son los que más frecuentemente pueden producir lesiones al sistema nervioso. Al momento del nacimiento, en caso de que el niño sea de término, estamos hablando de las 37 semanas y más, la estructura cerebral ya está completa. Algunas sinapsis van a ser recortadas en forma sustancial y se van a formar nuevas conexiones, en lo que se llama la poda de sinapsis, la poda neuronal, que va ocurriendo en la medida de los estímulos. Algunos estímulos desarrollan más sinapsis de un tipo y otros estímulos van, digamos, cortando esa sinapsis. Dicen que durante la gestación, para evaluar cuál es la conducta del niño, del bebé, el feto, digamos, en este caso, normalmente no se conoce ninguna prueba de la función nerviosa hasta el 3er mes de edad gestacional. Las primeras respuestas empiezan a ser
estímulos táctiles cuando la madre se acaricia la panza, la barriga, cuando le toca, ¿verdad? Y se suele hacer en forma secuencial de cabeza hacia los pies, cráneo caudal. A partir de las 13 a 14 semanas de la gestación empiezan a desarrollarse los reflejos de deglución. El niño deglute el líquido amniótico, que es algo como un reflejo también fundamental para la vida postnatal, para alimentarse. Ya va desarrollando ese reflejo en útero y empieza a tener movimientos respiratorios que realmente son más bien movimientos, porque durante la vida in útero el niño no respira, se oxigena a través de la sangre placentaria por el cordón. A las 17 semanas empieza el reflejo de prensión, que es cuando el niño hace la prensión con la manito, y eso se termina de desarrollar a las 27 semanas de edad gestacional. Y a partir de las 26 y 28 semanas, el niño empieza a abrir los ojos. A veces eso puede ser evidenciado por alguna ecografía cuando se está haciendo la madre, morfológica, que se puede visualizar eso. Y ya a partir de la mitad de la gestación, ya también el niño completa la completa gama de movimientos que pueda hacer in útero y que va a hacer realmente los primeros movimientos también como neonato. En el tercer trimestre, cómo responde el niño, cómo puede saber la mamá si es que algún estímulo que está haciendo ella, ya sea táctil, visual o auditivo, es cuando el niño responde con movimientos corporales, o si es que se le monitorea, se puede evidenciar un aumento de la frecuencia cardíaca. Es una forma de responder a los estímulos. Se ve también con los estudios, cuando se evalúa la respuesta a los estímulos de los fetos, se ven que responden siempre ante un estímulo nuevo, y cuando esos estímulos se van repitiendo, es como que el niño va ya respondiendo en menor proporción. Es lo que llaman un fenómeno de habituación al estímulo. Entonces es como que el niño se habitúa, es algo que también va a servir para la vida postnatal, ¿verdad? Que no siempre va a estar reaccionando ante todos los estímulos, sino que va habituándose. Y si hay algún cambio en la característica del estímulo, sí vuelve a reaccionar cuando es diferente el estímulo. Ya hay reactividad de los estímulos auditivos, sobre todo los que son vibroacústicos, ¿verdad? Porque el niño está rodeado por líquido, entonces tiene que haber cierta vibración para que pueda percibirlo. Y visuales también, que atraviesan digamos, la piel y los tejidos maternos, ¿verdad? Con una luz brillante. Puedan reaccionar a esos estímulos también. Y el niño tiene estados de conducta estando dentro del vientre materno, dependiendo de su estado de sueño. Puede estar tranquilo, un sueño tranquilo, puede estar en un sueño activo o puede estar despierto. Bueno, entonces, digamos que estos son los datos que podemos tener durante lo que es el desarrollo del sistema nervioso, básicamente hacia grandes rasgos. No me quise detener en lo que es la fisiología, la embriología, porque va a ser todo el tema de la charla y no era esa la intención, sino más o menos que veamos la importancia de las primeras semanas para la formación, para justamente dedicarnos a la prevención de algunas cosas, ¿verdad? Y también para el tema de los estímulos, que son importantes antes ya de que el niño nazca. Cuando el niño nace en los primeros años, es importante saber que el sistema nervioso sigue su desarrollo acelerado realmente. Y todo está justamente determinado por los estímulos. Es importante, antes que nada, el tema de los factores de protección para que estimule el desarrollo, el apego materno, el apego y el afecto, ya sea con la madre o con el cuidador o la cuidadora, que sea un apego positivo, que eso va a estimular muchísimo el desarrollo de muchas vías neuronales. Bueno, entonces la plasticidad neuronal es una característica del sistema nervioso del cerebro del niño que permite que sea moldeado por las experiencias. Entonces, si es positiva, moldeada de una forma, si es negativa de otra manera, al punto máximo. Y el volumen, para que vean lo que es el nivel de desarrollo, tanto de la sinapsis, de la producción de conexiones entre neuronas, y el aumento de tamaño del cerebro. El niño al mes de edad tiene lo que sería el volumen del adulto, un 36%, el volumen del cerebro del adulto al mes de edad. Al año, ese volumen se duplica, es 72%. Y a los 2 años es el 83% del volumen del adulto. Es por eso que hablamos de la importancia de los primeros 2 años
o si hablamos en forma más extensa de los 1000 primeros días de vida, e incluimos los 270 días del periodo de gestación, fundamentales para el sistema nervioso. Veamos un pequeño videito. Antes de ser adultos con... Importante recalcar el tema de los estímulos positivos, porque realmente eso favorece el desarrollo en muchas áreas en forma positiva. Lo contrario, cuando hay conflictos, un embarazo no deseado, conflictos parentales, en caso de tener muchos hijos, la madre trabaja, pueden producir estrés crónico, que eso puede ya repercutir en el desarrollo incluso ya in útero o a posterior del sistema nervioso. Hay un ejemplo en gráfico de lo que son las conexiones que se van desarrollando entre las neuronas desde un recién nacido que nace, digamos, con pocas conexiones, o incluso en algunos casos muchos nervios, muchas dendritas sin la mielinización todavía, nacen, como decimos, con el cable pelado, ¿verdad? Y a medida que va creciendo se va desarrollando los axones y se van depositando la mielina y se van especializando las conexiones y también se van ramificando las dendritas. Y ya a los 2 años hay un enmarañado de cables, digamos, de conexiones de la sinapsis. Bueno, un poquito para terminar la parte, digamos, de desarrollo en la parte más bien de introducción, ¿verdad? Entonces, la mielinización de la corteza comienza desde la estación de octavo mes y continúa. Esto es un proceso que se va viendo a medida que va desarrollándose el niño, ¿verdad? Que la progresión del desarrollo es en forma cefalocaudal, o sea, de arriba para abajo, como le digo a los alumnos cuando damos la parte de desarrollo, y de lo grueso a lo fino, o sea, de la destreza motora gruesa a la destreza motora fina, de lo general a lo específico. Y termina realmente la mielinización absoluta total, termina en la adolescencia, incluso en la juventud. Se habla que hay unos ganglios basales que terminan de mielinizarse aproximadamente a los 25 años. O sea, que es la fase donde termina realmente. Es por eso que en algunos casos, en algunos países proponen extender la adolescencia tardía hasta esa edad, hasta los 25 años. También es importante, así como vemos que es un factor, digamos, de producción de la mielina, es importante el estado nutricional de la mamá que está durante la gestación y ya el niño después de nacer en nutrientes fundamentales como el colesterol que se ve en los alimentos, el hierro también presente en los alimentos y el hierro que pueda también acumular el niño durante el embarazo materno en los órganos de depósito. Es fundamental para que esto pueda ocurrir de buena manera. Si hay algún déficit durante ya la gestación, eso después puede repercutir en el desarrollo humano, un baile armónico entre la genética y el entorno.
Tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que el desarrollo, estamos hablando de lo que es lo biológico, ¿verdad? Lo que es algo en lo propio de cada ser humano, que está definido por lo genético, que es heredado, ¿verdad? Por las combinaciones de genes materno y paterno, por el desarrollo biológico de cada uno que trae en su propio ADN, y el entorno, que es lo que influye, que es nuestro ambiente, que es lo que va haciendo que existan los estímulos positivos y en algunos casos negativos. Entonces hay una interrelación, ¿verdad? Y es lo que eso permite el desarrollo. Por eso dice, es independiente y dependiente de las experiencias, que es lo que va haciendo que el niño vaya desarrollando en mejor medida dentro de un tiempo, si hay mayor estímulo y si son positivos, de la mejor manera. Vemos que hay periodos durante la formación de las diferentes funciones que son periodos críticos durante la etapa de gestación, en el caso, por ejemplo, del desarrollo del sentido de la vista y el oído, que ya empieza a desarrollarse desde mediados de la gestación, ¿verdad? Estamos hablando más o menos del sexto mes, empieza a desarrollarse la vista, el oído, y termina de desarrollarse postnatal en forma, digamos, temprana. Más o menos a los 6 meses el niño ya está con una visión casi, digamos, completa, que realmente termina después del año con los detalles, pero el niño ya va viendo con una mejor calidad a partir de los 6 meses. El niño sí ve al nacer, ¿verdad? Como a veces las mamás preguntan si el niño ve, sí ve. Un bulto es la visión de un niño miope, ¿verdad? Al nacer, pero a medida que va mejorando la mineralización de la capa cortical, la área occipital, se va madurando la retina, va viendo con mejor nitidez. Lo mismo el lenguaje, que empieza realmente a desarrollarse en forma gutural a partir del mes y tiene su, digamos, ápice más o menos entre los 8 a 10 meses, cuando el niño empieza con las sílabas, y se va desarrollando a lo largo de los primeros años. Como su periodo más sensible para, digamos, la influencia es más o menos los 9 meses, como en el gráfico. Y las funciones cognitivas superiores, de conocimiento superior, empiezan a desarrollarse a partir del año, cuando el niño ya empieza a comprender algunas cosas, ¿verdad? Empieza el periodo más sensible. Con respecto al tema de las otras funciones no vamos a hablar, pero por ejemplo el tema de la función de la memoria, el niño lo desarrolla realmente de forma mucho más tardía. El niño no tiene memoria de sí mismo ni de muchos eventos antes de los 5 años. En algunos casos puede tener algunos recuerdos muy vagos de los 2 o 3 años, si es que hubo algo muy llamativo, algo muy fuerte en su historia personal. Pero habitualmente a partir del quinto, sexto, séptimo año, realmente existe la memoria y la conciencia de sí mismo. Bueno, la estrategia de IEPI es una estrategia que se utiliza en los países de América Latina, sobre todo en la década de los finales de los 80 y 90, en la estrategia de atención primaria, y la sigla significa atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia. Utilizamos como una atención de primera línea en pediatría. Puede ser implementado por médicos generales, médicos de familia, por otros médicos que no sean de esas especialidades, en caso que le toque atender a un niño, por licenciados en enfermería y obstetricia inclusive. Una estrategia que utilizamos siempre para, como le digo a los alumnos, para salvar vidas. Es importante conocer siempre entonces lo que es el manejo del niño, independiente que sean o no especialistas. Desde la óptica de IEPI, el desarrollo es un proceso de cambios mediante el cual el niño va alcanzando mayor complejidad en sus movimientos, pensamientos, emociones y relaciones con los otros. Y habla de lo que es la influencia del medio ambiente, se da un enfoque de lo que es la ecología humana, donde hay una interacción entre el sujeto, su familia, que es su microambiente,
la comunidad, el estado que sería el macroambiente y las relaciones entre ambos, digamos, en ambos sentidos, es lo que hace que, digamos, hayan intercambio tanto de experiencias y de sistemas de protección. Lo innato, que es lo biológico y lo genético, y la historia de salud del niño, se va también intercambiando e enriqueciendo por las experiencias del entorno, del ambiente, que puede ser un ambiente protector cuando hay un buen vínculo, hay apego, hay lactancia materna o una nutrición adecuada, hay cuidados ambientales apropiados, hay un buen trato. Y factores de riesgo cuando ocurre lo contrario, o factores de riesgo para el desarrollo. Puede ser riesgos que pueden ser ya desde el punto de vista de la historia, puede ser prenatal, dificultades durante el embarazo adolescente, consumo de sustancias lícitas como el alcohol o la cafeína o la nicotina, o ilícitas como cocaína, otro tipo de sustancias. Puede haber riesgo biológico también referente a lo genético, alguna enfermedad heredofamiliar, algunas cromosopatías que se pueden desarrollar en el embarazo, o riesgo biológico postnatales en caso de que el niño tenga hipoxia perinatal, ictericia con cranitis, cuando la bilirrubina llega a niveles tóxicos que impregna el sistema nervioso, infecciones del sistema nervioso como meningitis, encefalitis, algún traumatismo que afecte el encéfalo, que son los factores de riesgo, ¿verdad? Y el tema de los factores ambientales, como decíamos, ¿verdad? Que el tema de los factores negativos, cuando hay falta de afecto, recursos sociales, educación, la familia, educación del niño, falta de cuidado, estrés familiar, relaciones familiares violentas, violencia intrafamiliar, maltratos. Y este sería como el gráfico donde se ve la interrelación entre todos los ambientes de lo que sería el individuo, que es el niño, el microsistema, la familia, el exosistema, que sería el ambiente un poquito alrededor del entorno del niño y la familia, que sería la escuela, los vecinos, el ambiente de trabajo de los padres, y el macrosistema, que sería el entorno, digamos, que es lo que podría ser como un sistema de protección a nivel familiar de la sociedad, ¿verdad? Contexto social, un sistema económico, las leyes de protección, que eso podemos ver también en un siguiente material, después un video. Voy a pasarles después, al terminar. Desde el enfoque entonces de AEPI, para evaluar el desarrollo, se divide en dos etapas, de 0 a 2 meses, y la segunda etapa de más de 2 meses a 4 hasta 5 años. Se hacen, para la evaluación de los factores de riesgo, se hacen las preguntas, siempre los antecedentes, cómo fue el embarazo, qué número de embarazo es, qué espacio intergenésico hay, si hay algún tipo de relación entre los padres, algún tipo de relación parental, consanguinidad, si tuvo algún tipo de enfermedad el niño, algún problema, si tuvo enfermedades respiratorias al nacer, si llegó a tener problemas de otitis, de infecciones del oído con supuración, si tiene, con quién se queda el niño, quién le cuida, si juega o no con el niño la persona que se queda con él, si está tomando leche materna, en este caso que son niños menores de 2 meses, si se queda en la guardería o en la casa si la mamá trabaja, si hay otros niños en la casa. Y siempre importante un dato que se pregunta para ver cómo la mamá está viendo el desarrollo de su hijo. A esta edad, 0 a 2 meses, todavía la mamá puede ver poco, ¿verdad? No es mucho todavía la capacidad, digamos, del niño, pero ya se puede determinar algunas cosas. Otra cosa que hacemos al examen físico es la determinación de la circunferencia cefálica, que es fundamental para tomar, y hacer la interpretación con las curvas de evaluación
que usamos la curva de la OMS con las desviaciones estándar. Entonces, importante hacer esa confrontación con la curva y en base a eso hacemos la observación a ver si el niño está haciéndolo, si tiene las habilidades propias de la edad, en caso de niño menor de 1 mes, 2 meses. No me quiero centrar mucho en esto porque es muy largo y está el material para que lean, pero la interpretación sería si el niño no tiene reflejo propio para la edad o tiene, en el caso de que sea un niño de más de 1 mes, no tiene lo del grupo anterior, digamos que un perímetro cefálico que esté por encima de más 2 desviaciones o menos por debajo, sería macrocefalia en caso de más 2, microcefalia por debajo de menos 2, o sea, tiene muy grande la cabeza o muy pequeño, y también puede tener algunos rasgos fenotípicos, eso también estaba en lo que hay que observar. Rasgos fenotípicos como serían orejas de implantación baja, micrognatia, alguna polidactilia, o sea, un dedo de más, sindactilia, falta de dedos o fusión de dedos. El caso de el pliegue simiano, el caso de la mano pliegue único. O sea, varios rasgos que pueden hacernos sospechar de algún tipo de problema cromosómico. Si tiene alguno de esos datos, tenemos que pensar en un probable retraso del desarrollo y en ese caso hay que derivarlo para los estudios a un nivel especializado para hacer el diagnóstico. Si tiene algunos reflejos o habilidades propias de su edad, pero tiene un perímetro intermedio mayor de lo normal, pero todavía no llega a ser macrocefalia, o sea, hay riesgo de macrocefalia o tampoco no llega a ser más pequeño, no hay riesgo de microcefalia, se habla que hay un desarrollo adecuado, pero tiene factores de riesgo. Entonces hay que ir controlando, hacer un seguimiento y volver a mirar cómo están las cosas para ir corroborando el diagnóstico, porque hay una sospecha. Y si no tiene todavía las habilidades propias de su franja etaria, hay una alerta para el desarrollo. A esta edad siempre tenemos que correlacionar la edad con las habilidades propias de la edad, porque es muy pequeño. Vamos a ver en el siguiente grupo cómo lo hacemos, ¿verdad? Si el niño tiene la postura, habilidades propias de la edad, su circunferencia cefálica está dentro del rango normal de más 1 a menos 1 desviación estándar, no tiene alteraciones fenotípicas, o sea, no tiene un rasgo llamativo, entonces no hay factores de riesgo sociales, es lo que consideramos un desarrollo adecuado, estimulamos a los padres, a la madre, a que siga así, que felicitamos porque hace muy bien las cosas, que siga con la lactancia materna y que vengan sus controles seriados, que a esta edad, el recién nacido dejan nacer a los 7 días, a los 14 días, al mes. Como el primer control del mes tiene que tener por lo menos 4 controles de que nace. Por lo general, 2 ya se hacen en el hospital al nacer y al alta, y después otros 2 en el curso del mes. Seguimos con el otro grupo etario que es un poquito más extenso, por eso no me voy a detener, pero tenemos la evaluación de las habilidades básicas que tiene que hacer el niño de 2 meses hasta los 4 años y 6 meses, o sea, el grupo de hasta menor de 5 años. Y lo más importante siempre es preguntar todos los antecedentes del niño, así como habíamos hablado en el grupo anterior, de cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, si hubo algún antecedente de lesión o infección que afecte el sistema nervioso o al oído, en caso de que tenga problemas de lenguaje. Ver si no hay consanguinidad o algún nexo parental entre los padres y vemos si hay algún rasgo fenotípico. Evaluamos cómo está el desarrollo de acuerdo a la edad y clasificamos en base a eso también. La misma manera. Pero acá nos referimos a ausencia de uno o más reflejos, posturas o habilidades para su grupo de edad anterior. Entonces, significa que un niño, por ejemplo, de 4 meses, no hace las habilidades de un niño de 3 meses. O sea, no está haciendo la de 4 meses ni no está haciendo la que corresponde al grupo anterior, de edad anterior. Eso ya nos certifica que hay una sospecha de retraso, ¿sí? No hay que esperar que llegue a los 6 meses, no hay que esperar que llegue al año, a los 2 años, ya con un retraso de 1 mes
con respecto a las habilidades ya tenemos que tener la sospecha y hacer los estudios más a profundidad para no dejar pasar el tiempo y perder la ventana de oportunidades que tenemos de recuperar si hay algunas alteraciones que puedan ser recuperadas. Cuando estamos en el rango intermedio, desarrollo adecuado con factores de riesgo o alerta para el desarrollo. Cuando hay desarrollo adecuado con factores de riesgo, cuando el perímetro cefálico está en riesgo de microcefalia o riesgo de macrocefalia, cuando hablamos que tiene más 1 a más 2, entre más 1 y más 2 para riesgo macrocefalia, entre menos 1 y menos 2 para riesgo de microcefalia. Y tiene uno más factores de riesgo, estamos hablando de factores de riesgo familiar, social, ¿verdad? Entonces tenemos desarrollo adecuado y hace las habilidades propias de su grupo. Tiene desarrollo adecuado, pero tiene factores de riesgo. En ese caso hay que volver a controlarlo en un mes, se hace un seguimiento, a ver cómo está yendo la evolución. Sobre todo, si en el caso que haya alteración en la circunferencia, hay que ir controlando más de cerca. Si eso persiste, ya hay que evaluar, hacer un estudio, un ecoencéfalo o ya un estudio más a profundidad con un neurólogo que probablemente pida una imagen, una resonancia, si es posible, o una tomografía de cráneo probablemente, ¿verdad? Si tiene ausencia de una o más habilidades para la franja etaria, tenemos una alerta para el desarrollo. Ausencia de habilidades para la franja etaria que corresponde. Tiene un niño de 4 meses, no está haciendo lo que tiene que hacer a los 4 meses, no responde al examinador, no agarra objetos, no emite sonido, no tiene sostén cefálico, entonces tiene una alerta para el desarrollo. Si no hace cosas que tendría que hacer un niño de 2 meses, si un objeto reacciona a un sonido, ahí sí hablamos de retraso. Pero en el caso que el niño no haga las actividades de su edad, pero sí hace la del grupo anterior, entonces está con alerta para el desarrollo. Esa parte quiero que sea bien claro, porque la alerta es cuando el niño no hace lo de su grupo etario, pero sí hace lo del grupo anterior. En caso del retraso, el niño no hace lo de su grupo etario ni lo del grupo anterior. ¿Sí? Bueno, y cuando el niño hace todas las posturas, habilidades y reflejos propios de su edad, tiene una circunferencia dentro del rango normal de menos 1 más una desviación estándar, no hay alteraciones fenotípicas, no hay factores de riesgo, es el desarrollo adecuado. Vamos viendo los grupos etarios, ¿verdad? Estos ítems de desarrollo son ítems digamos, en promedio. Cuando hay que evaluar más a profundidad, se utilizan las escalas más precisas, donde ya se ven con más detalles. Vamos a ir viendo en otro tema, otro sistema de evaluación, después de terminar y les muestro. ¿Sí? Esta es la secuencia de las consultas que propone IEPI para el primer mes, como decíamos, ¿verdad? Con los 4 controles en el recién nacido. En el menor de 1 año es cada mes. En el menor de 18 meses es cada 3 meses. A partir de los 18 meses es cada 6 meses, hasta los 4 años y medio, hasta los 5. Y desde los 5 años hasta los 9, incluso la adolescencia, es el control anual, el control de inicio de año escolar. El control casi siempre es para la evaluación para ejercicios a nivel escolar. Bueno, entonces esto es lo que estábamos hablando con respecto a lo que es la evaluación desde lo que es la estrategia IEPI, de lo que es el factor de riesgo, la evaluación física, el rasgo fenotípico, la evaluación de la circunferencia craneana y la evaluación de las posturas, habilidades, reflejos propios de acuerdo a cada grupo etario. Y a la vez clasificar y ver en el gráfico de acuerdo a lo que corresponde, se hace la indicación. Vamos a entrar en lo que sería la estrategia de estimulación oportuna y el sistema del desarrollo infantil temprano, que es la estrategia que se está empezando a aplicar en algunos lugares, en algunas unidades de salud, en algunos puestos. Es una estrategia que se está implementando a nivel salud pública. Hablamos de que la estrategia es la estimulación oportuna, para la cual hay que hacer la detección a tiempo también del problema. Un manejo preventivo con bajo costo y fácil de
implementar garantiza la salud adecuada, ayuda a detectar propiamente enfermedades y trastornos del desarrollo para trabajarlos a tiempo. Es también importante considerar los aspectos de todas las áreas que realmente al evaluar hay que ir haciendo el diagnóstico y en base a eso ver qué área debe ser estimulada o qué área debe ser, digamos, trabajada con más énfasis. La estrategia que le estoy diciendo, ¿verdad? Que es la que se está implementando, se está empezando, querían implementar con más fuerza. Ahora tuvo como un impasse por el tema de la pandemia, porque como que se les incentiva a las familias no llevar a sus niños para control de crecimiento y desarrollo justamente en este momento, por el riesgo que implica, ¿verdad? Solamente en casos de urgencia. Pero es una estrategia que es importante que se desarrolle, que se vaya implementando con más énfasis realmente una vez que volvamos a la normalidad, ¿verdad? Y está contemplado dentro de lo que es el Plan de Desarrollo Integral en la Primera Infancia que se completaba este año 2020, creo que va a ser prorrogado nuevamente, ¿verdad? Y con la estrategia del DIP, que es el Desarrollo Infantil Temprano, que es la que está dentro de la estrategia del modelo de atención integral, que es el MyDIP, ¿verdad? Y el enfoque sobre todo es a nivel comunitario y preventivo. Entonces hace como una migración del sistema, ¿verdad? Preventivo sobre todo, ¿verdad? Por eso que hay un enfoque de búsqueda, de diagnóstico, no ya tardío, sino en forma rutinaria, para hacer la captación a tiempo para a la vez poder hacer la estimulación o el tratamiento de acuerdo a el diagnóstico a que se llegue, ¿verdad? Entonces ahí está la etapa de uno de los manuales, el modelo de atención integral de desarrollo infantil temprano, el MyDIP, un manual que se lanzó en el 2017, se empezó a implementar pero en forma muy tímida todavía, está todavía en pañales el proyecto. Entonces el énfasis que se quiere dar es el enfoque preventivo, con enfoque de derechos, el niño como sujeto de derecho, a un modelo biopsicosocial y si es posible ecológico con el entorno, dar más énfasis al enfoque comunitario y también incentivar la organización en redes integradas de servicios, porque habla de niveles de atención en desarrollo infantil. Ahí está la referencia en la página 8 del manual. Este manual se puede conseguir en formato electrónico. Entonces, sabemos que para el desarrollo infantil, como decíamos en el modelo ecológico, hay muchos factores que inciden sobre él, ¿verdad? Es muy importante, sobre todo el tema del embarazo, el control prenatal para que el niño nazca sano, con buen peso, que se hagan los controles, que la madre le dé mamar, de ser posible hasta los 6 meses en forma exclusiva y de ser posible hasta los 2 años como lactancia extendida, que el niño tenga las vacunas adecuadas para prevenir enfermedades y que pueda acceder a niveles de estimulación oportuna de calidad. Los niveles de atención del desarrollo infantil temprano, habla justamente cuando hablamos de desarrollo de redes de servicios, habla de niveles, habla del primer nivel, que es el nivel que se da en la atención, en la primera consulta, que pueden ser los puestos, en los centros de salud, en las unidades de salud de la familia, en los consultorios ambulatorios de los hospitales, y de preferencia niños menores de 0 a 5 años. El segundo nivel, donde ya es el nivel que es derivado una vez que se capta algún problema. En el primer nivel, donde están los servicios de intervención temprana, sí, para nuestro sistema de salud, y que tendrían que estar ubicados este sistema de derivación en los hospitales regionales, materno-infantiles y distritales a nivel nacional.
El tercer nivel ya sería el hospital especializado, que para nosotros en área de pediatría es el hospital pediátrico de niños mártires de Costañú, que está en San Lorenzo Reducto, donde hay neurólogos infantiles, psicólogos y donde se puede hacer estudios más a profundidad. Son los que serían hospitales de tercer nivel, hospitales de alta complejidad. Son mecanismos de intercomunicación en estos niveles de atención, por eso hablamos de redes. Tienen que ser bidireccionales. El niño puede ser derivado al primer al segundo nivel para evaluación, pero puede volver al primer nivel para hacer el seguimiento y la estimulación con un plan de trabajo. Lo mismo puede ir del primer nivel al tercero para los estudios y volver otra vez para el seguimiento en el primer nivel. No son niveles estancos, tienen que estar interconectados. Y dentro de la estrategia del desarrollo infantil temprano, existen diferentes modalidades de atención. Modalidades que pueden ser dadas en el consultorio general, donde se hace énfasis en el desarrollo infantil, porque esto requiere tiempo. Hay que hacerlo con tiempo, entonces hay que dedicar un horario de consultorio para evaluación del desarrollo. A veces por la presión de la consulta vemos con poco tiempo a los niños, pero se nos pasan muchas cosas. Entonces hay que determinar un horario para el consultorio de desarrollo infantil. También se ve el modelo de atención domiciliaria en el caso de la unidad de salud que tienen agentes comunitarios, entonces ellos hacen la atención domiciliaria. También se hace la atención familiar en el desarrollo infantil en las unidades, o puede ser también en los puestos, en los centros, donde hay una contención y hay también talleres de formación para la familia, para que ellos puedan hacer seguimiento de sus hijos. El club DIP, que se puede formar entre los padres de niños que están dentro del plan de estimulación, espacios de juegos que se pueden dar en la sala de espera, en un modelo sin pandemia, obviamente, ¿verdad? Porque en este momento ustedes saben que una de las conductas de prevención en la sala de espera es nada de juego, ¿verdad? Pero es el modelo que podemos volver más adelante a hablar, ¿verdad? Que es un espacio de juego para los niños, donde se ponen juegos didácticos, ya se puede hacer una preevaluación de cómo el niño se relaciona, cómo el niño va haciendo esos juegos, ¿verdad? Y la modalidad de atención en estimulación oportuna, que ya sería, en este caso, ya un niño que tiene un diagnóstico que requiere una estimulación. Y el caso de club de madres, incluyendo el PIMD, sería el caso de las mamás que están ya con niños con problemas o mamás que están todavía embarazadas y se les va instruyendo en la estrategia para que ya pueda manejar conceptos básicos de estimulación del niño, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno tiene que evaluar cuando evalúa el desarrollo de los niños? Hablando de neurodesarrollo específicamente, ¿verdad? ¿Cuáles son los dominios del desarrollo que nosotros vemos en cualquier persona, en cualquier niño? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Dentro de lo que son los dominios neurológicos, ahora estamos hablando lo básico del lenguaje y comunicación, como el niño, el nivel del lenguaje, cómo se comunica. Cuando hablamos de motor, tenemos dos tipos de destrezas motoras. La motora gruesa, camina, se para, camina, da pasos, salta, no salta, ¿verdad? Y motor fino, lo que sería la destreza motora fina, manos, hace pinza digital, no posiciona el pulgar, puede agarrar un lápiz, puede meter un cubo dentro de una caja. Esa sería la destreza motora fina. Cognitivo, lo que se refiere al conocimiento. Conoce objetos, no conoce, identifica láminas, identifica nombres, recuerda cosas, ¿verdad? Y socioemocionales, cómo el niño se relaciona con su entorno, con la familia, con un extraño, con el médico, con el personal que le está dando atención. Son los digamos, dominios que hay que evaluar, ¿verdad? Y vamos viendo durante la evaluación y durante el desarrollo los hitos que el niño va alcanzando, ¿verdad? Voy pasando un poco más rápido porque es un poco largo.
Bueno, la vigilancia del desarrollo infantil, cuando lleguemos a hacer la evaluación, vamos a tener 3 tipos de diagnóstico. El desarrollo típico, que es lo que esperamos en la mayoría de los casos sea, ¿verdad? El niño adquiere las habilidades adecuadas a su edad, ¿verdad? Cuando hay alguna desviación hacia abajo en la adquisición de alguna de las habilidades esperables para la edad, pero no alcanzan a ser muy severas, serían como un rango de -1 en desviaciones estándar para lo que correspondería a su grupo etario. Estamos hablando de un riesgo o rezago del desarrollo. ¿Sí? Cuando el niño tiene una marcada dificultad para realizar alguna actividad, no puede realizarla, muestra un desempeño muy bajo o por, digamos, -2 desviaciones estándar de las pruebas estandarizadas del desarrollo, hablamos que tiene una desviación o retraso del desarrollo. Esas son las clasificaciones que hacemos en base a esta estrategia. Y ahí veamos un poquito. Si pudieras hacer algo para reducir el crimen, mejorar los niveles educativos y de salud, aumentar el ingreso de familias y mejorar la calidad de vida de comunidades enteras, ¿por dónde empezarías? La ciencia nos dice que podemos encontrar las soluciones a estos problemas sociales complejos en la primera infancia, cuando la arquitectura del cerebro se comienza a formar. La arquitectura del cerebro se construye a través del tiempo y se moldea por las experiencias desde los primeros años de vida. Las experiencias más importantes provienen del entorno de relaciones que interactúan con cada niño: padres, familia extensa y cuidadores en general. Sin embargo, adversidades de gravedad al inicio del ciclo vital pueden interrumpir un desarrollo sano del cerebro. A medida que un individuo crece, resultan cada vez más difíciles de modificar tanto la arquitectura del cerebro como el comportamiento. Por ende, aquello que ocurre durante la infancia tiene importancia para toda la vida. Ahora imagina que pudieras hacer algo para mejorar la vida de los niños y la calidad de vida en esta comunidad. ¿Cuándo y dónde tendría un mayor impacto esa acción? Los vínculos entre políticas, cuidado materno y arquitectura cerebral se hacen más evidentes cuando observamos cómo los acontecimientos, la familia y el entorno comunitario afectan el desarrollo del niño. Por ejemplo, el gobierno quiere que una comunidad sea más segura, o mejorar el aprendizaje de los niños, o reducir los costos asociados a problemas de salud crónica. Un niño que crece en un ambiente semejante puede vivir con menos niveles de estrés y más oportunidades de aprendizaje. Esto conlleva una arquitectura cerebral más sólida y a un mejor sistema de respuesta al estrés. Esto prepara al niño a lograr mayores niveles de alfabetización y otras habilidades en los primeros años de vida, y más adelante conlleva conseguir un mejor rendimiento escolar y una tasa menor de deserción escolar. Experiencias positivas en la primera infancia también pueden reducir los niveles de obesidad, diabetes y problemas cardíacos. Aumentar los niveles de salud y educación puede impactar positivamente a toda la sociedad, reduciendo el crimen, aumentando los ingresos y elevando la recaudación de impuestos. Las políticas del gobierno afectan tanto a los individuos como a las comunidades. Por ende, tomar decisiones sabias que apoyen el desarrollo cerebral en la infancia puede mejorar la salud, la conducta y el aprendizaje a lo largo de la vida. Bueno, como dice, es como una inversión, invertir en lo que es la educación y la buena nutrición, porque se evitan más problemas tener un niño bien educado, bien nutrido y bien desarrollado. Es como que para hacer la abogacía a los que tienen, que tienen el poder de tomar las decisiones, creo que por ahí convencería a todos, ¿verdad? Porque realmente hay menos deserción escolar, hay mejor nivel de aprendizaje, entonces la gente produce más, hay menos violencia. Realmente es muy convincente, pero ojalá se pudiera. Bueno, y vamos terminando acá como
corolario de toda la charla hablamos que el cerebro es un órgano en construcción permanente. Nunca está terminado del todo, siempre hay algo que añadirle y algo que podar. Entonces, cuando más podamos construir en forma positiva, creo que vamos a lograr el objetivo que queremos todos. Un niño sano, feliz, una familia feliz, un país feliz. Vamos terminando por acá, no sé si hay preguntas. Sí, muchas gracias, doctora. Tenemos algunas preguntitas anotadas. La primera de ellas que tenemos nos plantea un caso, nos están hablando de que muchas veces cuando los padres tratan de alzar mucho upa a la criatura, como que los abuelos dicen, no, no lo hagas porque eso crea en la criatura que es malcriada después, que va a llorar por todo, pero sin embargo, si tenemos en cuenta lo que es un apego temprano, eso estaría constituyendo básicamente un estímulo positivo en cuanto a lazos afectivos y mismo de desarrollo de la criatura. ¿Eso sería correcto afirmarlo? Sí, realmente es algo muy frecuente decirle a las personas que observan cuando el niño llora y uno le alza en forma así como inmediata, ¿verdad? Que va a ser que la lleva ahí, que le va a malcriar, que como decía, ¿verdad? Que va a tener ese mal hábito. Y realmente el niño que reclama, ¿verdad? Si es un niño sano, reclama que se le hace porque están pidiendo contacto humano, ¿verdad? O sea, contacto con la mamá, con la persona que le cuida. Y es positivo el responder. Se ha visto todo lo contrario, que las personas o sea, los niños, los bebés que son ignorados cuando lloran, ¿verdad? Que van sufriendo estrés crónico. Y eso va deprivando al cerebro, ¿verdad? Todo el estrés crónico va produciendo como una deprivación afectiva al cerebro y es negativo. Realmente nunca está de más el alzar, el darle los mimos o dar afecto, nunca está de más. Ahora, siempre es importante entender cuando el niño es mayor, ¿verdad? Cuando ya va siendo más grande y va siendo razonable, estamos hablando de un niño preescolar a partir de 5 años y más. Una cosa es el afecto y otra cosa es el tema de los límites. Uno le puede querer muchísimo a su hijo, pero le pone límites porque también es importante ponerle límites para el crecimiento y para la maduración. El niño no porque estamos de buen humor le dejamos que haga todo lo que quiera y rompe todo, hace lo que quiere, ¿verdad? En cierta forma también a esa edad ya el niño necesita contención, necesita límites. Pero siempre que sean límites, digamos, como puestos de antemano, ¿verdad? El niño sepa por qué sí, por qué no, ¿verdad? Y que se le explique. Por más que todavía no razone a los 5 años, para ir entendiendo el por qué sí y por qué no. Un bebé que pide upa, que llora, no le puedes explicar ni va a razonar. Entonces, está mal no alzarle, está mal dejarle llorar. Entonces, una lactancia extendida también allí siempre es recomendable. El uso del fular, en todo caso, también. No sé. ¿El fular es el sistema de colgar al niño? ¿O qué el que está colgadito, sintiendo ahí. Se dice que estudiando así las poblaciones de estas poblaciones que tienen a los niños en una mochilita en forma permanente. No sé si son la gente, los bolivianos, los collas, estas poblaciones que tienen a su hijo siempre en forma permanente como a la espalda, no sé si suelen ver esas imágenes. O cuando está el niño en forma permanente en contacto con la mamá, el niño duerme menos. Es bueno y es positivo ese contacto permanente. Super. Otra pregunta que tenemos acá dice, ¿cómo se produce una lesión en el desarrollo cerebral durante la gestación? La lesión puede ser, en caso de cuadro infeccioso, por ejemplo, ¿verdad? Por toxoplasmosis, citomegalovirus. Pueden producirse lesiones en la toxoplasmosis y citomegalovirus, producen calcificaciones periventriculares que pueden llevar a cuadros convulsivos, pueden producir obstrucción e hidrocefalia secundaria. En algunos casos meningoencefalitis virales, en caso del Zika, por ejemplo, que produce microcefalia.
la rubeola, que también puede producir ceguera y microcefalia, cuadros por consumo de café en exceso, produce y cocaína, que es una droga no lícita, o alcohol, producen daños al encéfalo. En caso de la cocaína o la nicotina, producen estrechamiento en los vasos umbilicales y produce hipoxia, y eso daña al cerebro. Es una hipoxia intraútero, ¿verdad? El alcohol produce por intoxicación, puede producir lesiones a nivel de los ganglios basales del cerebro. Se ve el síndrome de intoxicación por alcohol en el feto también. Esas serían las causas, digamos, de lesiones por noxas, ¿verdad? En caso de también lugares donde, o sea, personas que hayan sido sometidas a rayos sin saber que están embarazadas, ¿verdad? Tiene que ser mucho nomás la exposición a rayos para llegar a ser dañino, ¿verdad? Después serían casos de infecciones maternas, que haya tenido una infección viral, ¿verdad? Estamos hablando de otros virus, ¿verdad? Se ve que la fiebre puede producir más bien problemas maternos, pero también desencadena el parto prematuro. Y en cuanto a la suplementación de ácido fólico, en caso de que una mujer esté como que interesada en estar embarazada próximamente, esta suplementación debería iniciarse previamente, ¿verdad? A la gestación en sí misma, teniendo en cuenta el desarrollo tan temprano de la placa neural, el tubo neural y todo. Sí. Realmente lo ideal siempre para el embarazo es que sea planificado. Entonces se pueden prever muchas cosas, ¿verdad? Porque justamente para prevenir el tema del embarazo de alto riesgo, ¿verdad? Es importante que la mamá, que la mujer, de ser posible, planifique su embarazo. Entonces, si no tiene antecedentes de un hijo ya con problema del tubo neural o familiar con ese tipo de antecedentes, ¿verdad? De espina bífida o anencefalia, que son casos muy graves. Si no tuvo ese tipo de antecedentes, se empieza con la suplementación de ácido fólico un mes antes del embarazo, en teoría planeado, ¿verdad? Y se hace una dosis digamos, básica de 1 miligramo por día, desde un mes antes del embarazo hasta por lo menos las 12 semanas de gestación. Pero se puede tomar durante todo el embarazo también, ¿verdad? Como una dosis básica de prevención. Ahora, en el caso de las mujeres que sí ya tuvieron un hijo con problemas de espina bífida o anencefalia, tiene que tomar una dosis mucho mayor, ¿verdad? De 4 a 5 miligramos por día durante toda la gestación. En ese caso de los antecedentes, doctora, ¿sería solamente para si la mujer tuvo o si hay antecedentes mismos dentro de la familia ya se toma la precaución? También se puede considerar el tema familiar. El antecedente realmente es si ya tuvo un hijo antes, ¿verdad? Sí, Pero es importante considerar también si ya hubo en la familia, ¿verdad? Se puede considerar eso. La siguiente pregunta dice: buenas tardes, doctora. ¿Cuáles son los riesgos de aplicar las técnicas de estimulación temprana a niños que no lo necesitan o que no están en un momento oportuno del desarrollo para ellos? Las técnicas de estimulación oportuna, como dicen las siglas, se dan en base a lo que el niño tiene, a la habilidad que el niño tiene que lograr. No se intenta ni se quiere lograr que el niño se desarrolle antes de tiempo. Que los estímulos pueden en cierta forma ayudar, pero el proceso neurológico, desarrollo neurológico no puede ser alterado por el solo hecho de la estimulación. Sí puede ayudar a recuperar en el caso del niño que tenga retraso, por eso sí se habla más de énfasis, pero un niño normal no, digamos que no tampoco le hace mal hacer las habilidades propias de su grupo etario, ¿verdad? No, como máximo le harías hacer algo que corresponde al niño de un grupo etario superior. Por ejemplo, un niño de 5 o 6 meses que está empezando a sentarse con apoyo, con almohadones, apoyándose en los bracitos, por eso se llaman trípodes, con la espalda encorvada, todavía no le tenemos que poner
en posición de parado porque todavía no tiene suficiente tono muscular como para sostenerse parado por sí mismo. Es por eso que las mamás que le ponen en los andadores, para que el niño camine, no consigue que camine antes. Si camina antes no es por el andador. Y lo que puede producir en ese caso es deformaciones de pierna, de rodilla, de cadera, de pies, ¿verdad? Malposiciones. Entonces, si un niño, por ejemplo, a 5 meses que está empezando a sentarse, ¿qué puedo hacer para estimularle? Bueno, ponerle boca abajo y que el niño trate de alzar el tronco para que pueda mejorar su tono, tono muscular en la espalda y pueda conseguir sentarse en forma más erguida, un poquito más antes. Eso es lo que yo voy a intentar hacer, que logre algo en un grupo de edad próximo a su edad. Entonces no es dañino eso. ¿Y existe alguna diferencia entre los que han tenido una educación por estímulo temprano y los que no, en el desarrollo al final? Sí, sobre todo en las habilidades, en las habilidades de destreza motora es muy importante, que es importante para el tema de la lectoescritura. También mejora la coordinación visual, ¿verdad? O sea, visomotora, o sea, mirar y copiar, estimula el lenguaje sobre todo, que es importante. Y es importante la estimulación del lenguaje correcto, ¿verdad? O sea, leerle y hablarle en forma adecuada para que el niño vaya aprendiendo la forma correcta de pronunciación. ¿Sí? No como un lenguaje con el que le hablamos a los bebés pequeñitos, ¿verdad? Ya a un niño mayor hay que hablarle. Es importante al niño hablarle como persona, tratándole como persona, no tratándole de bebé, nene, sino llamándole por su nombre para que el niño adquiera su identidad, conozca cómo se llama, ¿verdad? Quién es, y vaya conociendo. Eso va desarrollando también a la vez la memoria, ¿verdad? Conocer nombres, conocer direcciones. Eso sí puede estimular mucho más la parte del lenguaje y incluso de lectura mucho más rápido. Acá nos preguntan también si es bueno que un niño acelere sus procesos de desarrollo o es mejor dejarlo que él vaya adquiriendo sus habilidades en tiempo propio. Es bueno estimularlo, no tanto en la parte motora. Yo creo que en la parte motora, habilidades, podemos ir dejándole que vaya tomando su propio ritmo. Sí, se puede ir estimulándole, haciéndole hacer como ejercicio lo que él tiene que hacer. O sea, volver a jugar con él, haciéndole lo que tiene que hacer, estimulándole los otros sentidos, ¿verdad? Porque no siempre es lo motor nomás lo que el niño tiene, se le puede estimular hablándole, tocándole, acariciándole, hablándole, o sea, todas las otras áreas podemos estimular, no solamente la motora, ¿verdad? O sea, al estar con el niño le hablamos, cantamos, le decimos su nombre, nos sonreímos, o sea, que el niño sienta un ambiente, digamos, positivo, eso es mucho más favorable para el desarrollo y permitiéndole hacer cosas propias de su edad en un ambiente seguro. ¿Sí? Cuando el niño va a caminar, siempre prever que no haya nada que ponga, que le arriesgue al niño en su seguridad y dejarle que se desplace, ¿verdad? Dejarle que cuando el niño empieza a agarrar la cuchara que se ensucie, que vaya practicando la coordinación boca a mano para poder comer solo. A veces estamos apurados y no queremos que se ensucie y le dejamos. O sea, realmente el niño tiene que ir explorando, pero siempre en un ambiente seguro y afectuoso, ¿verdad? Tenerle paciencia. Porque a veces, bueno, el tema, la estimulación requiere mucha paciencia, mucha voluntad y saber que eso es muy importante para el niño. Justamente ya que menciona, doctora, lo que es alimentación, existe una técnica que no recuerdo el nombre, que es cortar los alimentos en trozos grandes como para que el niño los pueda agarrar y él mismo se vaya sirviendo y comiendo a su propio ritmo y no darle tantas papillas, tantos purecitos, como que hace que él sepa defenderse ante un posible atragantamiento y demás. ¿Cuál es su opinión respecto a esto, doctora? Bueno, el proceso de alimentación tiene su fase, ¿verdad? El niño cuando empieza a comer a los 6 meses todavía no puede deglutir trozos grandes.
todo tiene que ser papilla todavía, porque el niño empieza a deglutir comidas semisólidas. O sea, no le podemos dar todavía cosas sólidas para que él coma él solo. Ahí sí le podemos poner a un atragantamiento. A partir de los 10 meses podría ser, ¿verdad? Cosas blandas que el niño pueda ir masticando, pero todavía antes de esa edad no. Al comienzo tiene que ser papilla sí o sí hasta los 8 meses. A partir de los 8 meses ya pueden ser en pequeños trozos, y para darle un alimento para que él vaya comiendo solo sería el niño mayor de 10 meses, no antes. Acá la siguiente pregunta nos dice, ¿hasta qué edad un niño aprende rápido? O sea, básicamente es una esponja. Y el sistema nervioso, dependiendo qué área sea, ¿verdad? Es siempre muy permeable para los aprendizajes en los primeros 4 años, realmente. Entonces, puede aprender muchas otras cosas. Pero de hecho el niño va aprendiendo, o sea, va complejizándose las funciones de aprendizaje, ¿verdad? Comienza a aprender actividades básicas, el nivel de razonamiento empieza a desarrollarse a partir de los 7 años y se va completando al final de la adolescencia, digamos, del nivel escolar. El niño empieza ya a razonamiento lógico matemático, digamos, entre los 7 años para arriba y termina más o menos de desarrollar, ¿verdad? Más o menos entre los 11 o 12 años. Pero el aprendizaje así como grande, de mucho, en los primeros 5 años es, como dice la pregunta, es una esponja, sobre todo. Se le puede enseñar idiomas, música, ¿verdad? Pero se habla mucho del tema de los estímulos, incluso in útero, ¿verdad? Y realmente hay relaciones de que mejora el caso de escuchar, que escuche música, estando la mamá embarazada a partir del segundo semestre, donde el niño ya está, digamos, empezando a desarrollar el sentido de la audición, tiene más facilidades para la música, para el aprendizaje de instrumentos del niño después de ser grandecito, digamos, en 4 o 5 años. La siguiente pregunta dice, ¿qué efectos podría producir la ingesta excesiva de café durante la gestación? Y la cafeína aumenta la frecuencia cardíaca del bebé, le excita también, como a nosotros nos pasa eso, ¿verdad? Nos produce taquicardia, nos produce excitación motora, ¿verdad? Pero el exceso puede producir vasoconstricción de las arterias umbilicales y producir hipoxia fetal por vasoconstricción de las arterias umbilicales por donde va la sangre del feto. No es conveniente una dosis alta. Tampoco suspender si es que a la mamá le gusta, ¿verdad? Pero bajar al mínimo, ¿verdad? De dosis, una taza por día como máximo. Okay. Acá nos preguntan, ¿a qué edad comenzaría a desarrollarse el lenguaje? El lenguaje se empieza a desarrollar desde el mes más o menos, que empiezan los primeros gorjeos, que son las primeras vocalizaciones que empieza a emitir. Y se va, digamos, expresando en forma de sílabas a partir de los 8 meses, por lo general, donde ya digamos, se desarrollan las sílabas, da, pa, y por eso dice pa, no es porque le llama a su papá, ¿verdad? Pero bueno, estas son las primeras sílabas que son más fáciles de pronunciar, ¿verdad? Y empieza a esa edad, y ya para el año el niño tiene que ir teniendo como una entre 10 a 15 palabras que pueda decir, ¿verdad? Papá, mamá, ese tipo de palabras simples, que todavía son, digamos, no llegan a ser compuestas, y el lenguaje se va desarrollando a medida que el niño va teniendo más estímulos, ¿verdad? Pero por lo general, a partir de los 2 años, el niño ya puede elaborar palabras, frases. Quiero té, dame agua, ¿verdad? Ese tipo de cosas que son palabras, frases, como oraciones, ¿verdad? Que todavía no son completas, pero ya son más entendibles, ¿verdad?
Y por lo general a los 3 años el niño ya se vuelve verborrágico, ¿verdad? Solo que a veces cuesta la discriminación de lo que dice, ¿verdad? Pero ya a esa edad ya el niño como que tiene un lenguaje más desarrollado. Acá nos comparten una experiencia, dicen totalmente de acuerdo con lo que habló la doctora. Yo noto la diferencia de los que fueron mis 2 embarazos. Influyó bastante en el carácter de mis hijos. El primero es de un carácter más tranquilo, ambos son muy sanos, y el segundo, bajo mucho estrés, mi niño es bastante irritante, llora mucho, es más sensible, prácticamente todo lo que todo lo que pasé durante mi segundo embarazo, así que a cuidarse temprano y tener mucha tranquilidad durante la gestación del niño. Sí, es muy importante. Realmente a veces nos toca pasar circunstancias no previstas, ¿verdad? Durante el embarazo y siempre hay que tratar de buscar la paz mental, buscando ayuda también, porque a veces las mamás o las mujeres que están embarazadas no tienen ese tiempo, esa oportunidad de buscar la paz, digamos, pero tiene que ser porque por el bien del niño realmente, porque un embarazo estresado el niño es más irritable, realmente. Acá nos preguntan un poco Hijo, sobre ¿dónde pasa? nos preguntan un poco sobre lo que es la lactancia. Dicen, hay mujeres que hacen referencia a que su lactancia no es nutritiva. ¿A qué se puede deber eso? ¿Una privación de vitaminas durante la gestación podría ser una causa? ¿Y cómo sería también el caso de las mujeres que van por fórmula porque no producen leche? La segunda parte se sale un poco entrecortada. Bueno, la primera parte que nos habla de que hay mujeres que manifiestan que la lactancia es poco nutritiva, si esto podría deberse a una privación de vitaminas durante la gestación. Y la segunda, si qué tan cierto es que las mujeres no producen leche y tienen que recurrir a la fórmula. O sea, básicamente si es una cuestión de falta de estímulo o efectivamente no hay producción. Ya. El tema de la lactancia materna es algo tan simple y tan natural, pero tan complejo como somos las mujeres, los humanos, ¿verdad? No existe mujer que no pueda tener leche. Hay mujeres que tienen mamás grandes y tienen más grasa que tejido glandular, pero igual hay gente que tiene menos tamaño de mama y producen más leche. O sea, la producción láctea depende del estímulo, sin duda, no depende del tamaño de la mama. Todas las leches son buenas, a no ser que haya sido un periodo intergenésico, o sea, entre un embarazo y otro muy seguido, donde no hay posibilidad de que el organismo materno se recupere, no hay ningún tipo de déficit de vitamina que pueda influenciar en la leche. La única forma de salir de esa duda que siempre tienen las mamás es con el control del peso, donde se le pesa al niño cada mes y si hay dudas cada 15 días. El primer mes el niño tiene que subir en los primeros meses tiene que subir 30 gramos por día. O sea que el niño tiene que subir 600 gramos en los primeros 6 meses. Entonces, como sabemos que controlamos cada mes y vemos el crecimiento del niño, marcamos en la libreta, hacemos la curva de crecimiento. Y es importante eso porque hay mucha promoción de las fórmulas lácteas. Entonces, fácilmente la mujer pierde la confianza en la calidad de su leche. Ante esa presión del medio de darle el biberón, llora por hambre. No llora por hambre, llora porque quiere UPA, llora por calor, porque le molesta el pañal, porque le duele la panza. O sea, puede tener miles de motivos por los cuales está llorando. Si es un niño que sube bien de peso, no es por hambre, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el control. La técnica tiene mucho que ver desde el comienzo realmente. Hoy en día el tema que las mamás le llevan, van a privada, le dan biberón sin que la mamá consienta eso, ¿verdad? Por una cuestión de que la mamá tiene que estar descansando
Entonces, esa primera alimentación tiene que ser pecho materno. Eso hay que insistir en esa indicación porque ya el niño se confunde cuando se le da biberón o se le da chupete en la primera semana, antes que se establezca bien la lactancia materna. Tiene que ser sí o sí la alimentación al pecho materno, y si no hay suficiente leche, sacarse y exprimirse cada vez que se pueda para estimular. El estímulo es lo que va a producir más leche. Y no hay leche que tenga poco alimento. Sí o sí, todas son buenas. La leche tiene también su etapa, ¿verdad? En la primera etapa, el calostro dura 10 días, en la etapa que la leche parece aguada, pero eso es parte del proceso de producción de la leche. Vamos a hacer otro tema, otra charla. Otro tema de lactancia, netamente. Al tener una patología de base, ¿eso podría derivar en una lesión cerebral con un síndrome de Asperger? ¿Eso podría ser tratable y no curable? El Asperger entra dentro de lo que sería las alteraciones del espectro autista, ¿verdad? Sí. O sea, son patologías tratables, no son curables. Son trastornos del sistema nervioso que tienen diferentes grados, ¿verdad? Desde el autismo grave, digamos, hasta los diferentes grados de Asperger o a veces leves, ¿verdad? Esos son los chicos que son beneficiados por los estímulos oportunos, ¿verdad? Y trabajar con ellos. Tienen diferentes formas de aprender, no es la forma convencional que otros, pero hay que respetar también sus particularidades, ¿verdad? Porque los que tienen ese tipo de trastorno tienen dificultades para adaptarse a los cambios, son más rutinarios, como que aprenden cierto tipo de cosas y no quieren salir de ese marco que les da seguridad. Entonces hay que respetar eso, ¿verdad? A veces tienen hipersensibilidad auditiva y les molestan los ruidos, que para nosotros de repente es normal, para ellos les puede molestar. No toleran las texturas diferentes, ¿verdad? Entonces hay que ir conociéndole todo, cada uno tiene su carácter y personalidad y respetar, pero trabajar lo positivo para estimularlo. Okay. Acá nos preguntan también si el andador puede ser causante de que la columna del infante se desvíe. En general, más produce alteraciones de cadera, piernas y rodillas y pies, ¿verdad? O sea, más en la parte baja. Pero no es recomendable el andador en niños. Está en lo que tiene la agenda pediátrica, dice no usar andador como forma de prevenir accidentes y también como forma de prevenir malformaciones en la pierna. Una desviación de la columna en un niño pequeño hay que evaluar si no existe ya de nacimiento ese problema, ¿verdad? Ya no estuvo teniendo. A esa edad todavía no se deforman, ¿verdad? Por cuestiones externas. Ya pudo haber sido antes, ¿verdad? Tenemos unas 3 preguntitas últimas, doctora. Dice acá, en cuanto a estimulación precoz para un niño con diagnóstico de parálisis infantil, ¿puede llegar a una buena recuperación de la motricidad a largo plazo? Habría que ver qué grado de parálisis infantil es. No son lesiones por lo general graves cuando se habla de parálisis infantil, pero hay chicos que recuperan bastantes funciones. Hay que ver su diagnóstico y trabajar sobre sus capacidades. Pueden recuperar bastante motricidad. Y en algunos casos hay parálisis cerebral sin alteraciones, eh, digamos, son más motoras. Por eso es importante saber qué tipo de afectación tiene, para ver si a qué área afecta, ¿verdad? En algunos casos solo la parte motriz nomás, y no afecta lo cognitivo, o sea, tienen desarrollo intelectual dentro de cierto rango normal, y no afecta los sentidos, ver, oye bien, ¿verdad? Por eso es importante estipular, pero se puede trabajar y recuperar la parte motora, hacen rehabilitación, fisioterapia, estimulación de acuerdo a lo que necesita, ¿verdad?
La siguiente pregunta nos dice, ¿qué problemas de neurodesarrollo están relacionados con el déficit de atención e hiperactividad? Por lo general, ¿a qué pueden deberse? Pueden deberse a cuadros de hipoxia cerebral, pueden ser a déficit de micronutrientes tipo hierro, ¿verdad? Que produzcan por anemia, que puedan afectar el desarrollo cerebral. Eh, Ese tipo de afecciones podrían ser, que derivan, serían casos de hipoxia leves que no llegan a producir parálisis cerebral, pero pueden producir ese tipo de secuelas. Después nos preguntan, ¿hasta qué edad sería recomendable darle pecho al niño? Las guías alimentarias, las guías nutricionales de Paraguay recomiendan hasta los 2 años, pero hoy en día cuando hablamos de crianza positiva, se dice hasta que el niño quiera dejar, o sea, en algunos casos 3 o más años incluso, ¿verdad? Pero lo mínimo, la exclusiva hasta los 6 y la extendida hasta los 2 años. Okay. Y una pregunta ya mía, doctora. Usted habló de que era importante dedicarle un tiempo a la evaluación del desarrollo infantil durante las consultas. Teniendo en cuenta lo breve que suelen ser las consultas, muchas veces por el volumen también, ¿cuánto tiempo más o menos deberíamos de dedicarle a esto en una consulta pediátrica? Las consultas habituales donde evaluamos la parte de, digamos, el desarrollo a grandes rasgos, si vamos a evaluar bien el desarrollo, podemos hacerlo en 20 minutos, ¿verdad? Vemos de acuerdo a la edad que hace y que no hace. Pero en el modelo de atención del DIT, habla de evaluaciones a ciertas edades, ¿verdad? A los 9, a los 18 meses y a los 30 meses, donde se le hace un screening con una batería de test, donde entran todos los dominios, y ese sí lleva 45 minutos a 1 hora, sobre todo la primera vez que va a hacer el personal. Entonces, en esos casos donde se va a hacer el screening con el test, que es el test de Batel, tiene que hacerse un día exclusivo para esos dos casos y citar 4 pacientes en una tarde, algo así, ¿verdad? Porque son evaluaciones neurológicas exclusivas y a profundidad. Entonces, en la consulta normal, bueno, viene un niño de 6 meses, bueno, un niño de 6 meses tiene que ya tener un sostén, tiene que rodar sobre el abdomen, tiene que sentarse con apoyo o sin apoyo ya por lo general, pasa objeto de una mano a otra. Es como así, como mirando la libretita del niño, rápidamente puntear y ver. Pero también eso es la parte motriz, que por lo general nos orientan en las libretitas, ¿verdad? Ya sea de la agenda pediátrica de la sociedad o del ministerio, tienen esos ítems. Pero tendrían que hacer otras cosas más que a veces ya se nos pasa por alto, ¿verdad? Y también se nos pasa por alto de preguntarle a la mamá si ella le estimula a su hijo, si habla con su hijo, si juega, porque también está el aspecto social, el aspecto emocional, cognitivo, no solamente motora. Entonces, mínimo sería lo ideal 1/2 hora, pero tener al lado el recordatorio que tenemos que mirar para que nos acordemos, porque es imposible acordarse de todo de repente. Lo motor siempre es lo primero que nos viene a la mente, pero faltaría lo otro, ¿verdad? Allí también de repente la participación del padre, que muchas veces también de que muchas veces los padres quedan relegados de estas primeras etapas de estimulación y crianza de los niños. Bueno, es importante que el papá se involucre, así como veíamos en el video de los 1000 días, el papá está desde el comienzo del embarazo, apoyándole a la mamá, porque es importante ese apoyo también emocional para que la madre se sienta más tranquila, más afectuosamente mejor tratada. Y también cuando nace el niño, para ayudar también a las tareas, ¿verdad? Si no recae todo en lo mismo en la mamá, ¿verdad? Y importante el involucramiento en todas las tareas desde el comienzo. El papá, cambiar pañales, si es que la mamá le da el pecho, bueno, que le lleve a debutar, que le cambie el pañal, que le bañe, que haga las otras cosas que puede hacer con el bebé, ¿verdad? Y que le dé de comer cuando sea más grande, desde el comienzo. Y en la consulta, pedir su espacio. Yo
En general, cuando atiendo, siempre les invito a los papás para que entren y a veces ellos mismos tienen así como vergüenza, como que no es tarea de hombres, pero hay que ir rompiendo un poco esas barreras, el tema social de que el hombre, esas son cosas de mujeres. Hay que involucrarse. Bueno, desde ya muchísimas gracias, doctora. Ha sido espectacular esta videoconferencia de esta tarde. Desde ya comentarle a los asistentes que esto va a estar colgado en el canal de YouTube para aquellos que se han quedado fuera del Zoom, entonces pueden seguir allí. Denle like al video, compartan, suscríbanse a nuestro nuevo canal de YouTube, síganos en nuestras redes sociales que siempre van a estar teniendo información de punta desde la SOCEN Uninorte. Doctora, muchísimas gracias. Tenemos agendado un tema más con usted y tal vez para agosto también, si la podemos comprometer desde ya para la semana de pediatría. Bueno, está bien. En agosto también la semana de la lactancia, justamente. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Chicos, muchísimas gracias también por haber asistido esta tarde. Nos despedimos de esta forma y no se olviden de completar el link del pase de asistencia, por favor. Que tengan una buena tarde todos.